¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, como ya algunos me siguen en los diferentes videos que estoy presentando en mis diferentes redes sociales. El día de hoy quiero hacer una videoconferencia y dentro de esta implica un análisis de la psicología del indigenismo. Es diferente a la psicología de los indígenas. Este es una psicología del indigenismo, muy diferente. Ya lo vamos a explicar posteriormente. Eh, Antes de eso, siempre les pido que me visiten en las diferentes redes sociales, eh, se suscriban a mi canal en YouTube, si es que tienen un correo electrónico de Gmail, pueden suscribirse a mi canal de YouTube eh, como Elvis Orellana Espinosa. Asimismo, pueden seguirme en Facebook, en Instagram, Twitter, Blogger y LinkedIn. También en Blogger estoy como elvisorellanaespinosa.blogspot.com. Me pueden escribir al WhatsApp, al número que ven en pantalla, acá en el Ecuador. Asimismo, les pido, si es que ustedes me siguen en Facebook, puedan compartir este video para que otras personas que de pronto les pueda interesar el tema eh, accedan a verlo. Asimismo, si es que alguien quiere auspiciar, alguna empresa, alguna institución que quiera auspiciar estos videos, eh, algún negocio o personas privadas quieran apoyar estas charlas o conferencias que estoy haciendo acá en el Ecuador, pues bienvenido sea para que sigamos realizando este tipo de análisis, de conferencias vía online. Entonces, las personas que quieran colaborar, apoyar esta iniciativa de estos videos y estas conferencias que hago sobre diferentes temas de cultura general, historia y de investigación, eh, puedan apoyar toda esta producción que lo hacemos de manera digital. Bueno, vamos con el tema que es la psicología del indigenismo. Y ahí quiero aclarar una cosa importante que es la diferencia entre psicología del indígena, porque de indígenas hay varios, y bueno, el mismo término indígena hay que ponerlo en cuestionamiento y preguntarnos qué significa. Eh, pero no vamos a analizar la psicología del indígena, sino vamos a analizar la psicología del indigenismo. ¿Y qué es esto del indigenismo? ¿Sí? Es justamente una posición que surge, en el caso ecuatoriano, surge más o menos con el siglo XX, los años 20 del siglo XX, pero especialmente con el socialismo cuando llega acá al Ecuador, eh, importado las ideas de la Revolución Rusa, por supuesto, de la URSS, y que fue en 1917, y acá entre 1925 y 1930 se instituye o se va creando el Partido Socialista y después el Partido Comunista. Entonces, desde ahí surgen una serie de autores, principalmente mestizos, que escriben muchas obras literarias y filosóficas sobre lo que es ser indigenista. Y estos autores principalmente ligados a, a los movimientos culturales de las décadas de los 30 en el contexto ecuatoriano. Y por supuesto debe ser una situación similar en América Latina por aquellas mismas épocas. Eh, por otro lado, el término indígena viene de las Indias, ¿sí? Desde los procesos de mestizaje cultural y de colonización de América, que los ancestros españoles colocaron pensando que habían llegado a las Indias, cuando realmente estaban en otro continente, que es lo que hoy conocemos como las Américas o América.
Entonces, desde ahí viene el término indígena, pero si vamos a un poco a la etimología del término indígena, quiere decir que es alguien de su propia tierra. Y todos somos de alguna manera de una tierra, de un determinado espacio geográfico en el mundo y por lo tanto somos originarios de algún territorio. Y entonces, de alguna manera, si es que vamos a la etimología de la palabra, indígena significa ser parte de un territorio. Por lo tanto, todos somos de algún territorio específico. Entonces, de alguna manera, todos seríamos, entre comillas, todos, por supuesto, seríamos indígenas, yendo a la etimología de la palabra. Sin embargo, eh, ya en el Ecuador, desde el siglo XX, con el surgimiento del socialismo y del marxismo ecuatoriano, se le ha dado el término indigenismo, ¿sí? Y muy ligado a los aspectos socialistas y comunistas, y por lo tanto con origen marxista. Yo ya hice algunos análisis en un video anterior sobre la psicología del marxismo, ¿sí? Entonces, este es como complementario a ese video. Ustedes lo pueden entrar en mi Facebook o especialmente en YouTube, pueden buscar la psicología del marxismo. Entonces, este indigenismo tiene un origen prácticamente en Ecuador y en muchos países de América Latina o América Hispana. Concretamente tiene una connotación marxista, ¿sí? Entonces, el indigenismo, así como por ejemplo con el feminismo, tienen connotaciones eh, marxistas y socialistas. Entonces, justamente eso es lo que voy a analizar. Esa visión del indigenismo ligado a los aspectos socialistas. Porque en América Latina han sido casi como sinónimos socialismo e indigenismo. Entonces, hasta el día de hoy hay organizaciones indígenas que tienen una raíz marxista, ¿sí? Tienen una raíz marxista y una matriz socialista. Por lo tanto, a ese grupo o a ese sector es justamente este análisis, y aquí voy a hacer un análisis de la psicología de ese sector, haciendo una continuidad a lo que es la psicología del marxismo. Y también tengo otro video que se llama Mujeres y Libertad, donde hago un análisis crítico, reflexivo, sobre también el feminismo. Entonces, todas estas palabras, indigenismo, feminismo, están ligadas bastante con el socialismo. No digo que sea todo el indigenismo, pero yo me atrevería a decir más de un 70-80% del indigenismo, si no es más, está relacionado con una perspectiva socialista. Eh, Difícil que haya un indigenismo de corte más libertario, pero bueno, ya vamos a irlo analizando poco a poco. Y aquí he puesto también en mi diapositiva inicial un meme, como se dice, que esos que salen en el internet, pero que estos memes muchas de las veces nos dan un sentido bastante gráfico y didáctico de lo que se quiere a veces expresar con una simple imagen. Entonces, claro, hay tiene este meme, como muchos, tiene un sentido irónico, ¿sí? Una sátira que dice: por culpa de los españoles, tenemos que ir a misa, cuando podríamos ir a las pirámides a ver sacrificios, ¿sí? Entonces tiene un mensaje bastante irónico, porque justamente las visiones indigenistas culpan de todo a los españoles, a la colonización, a la colonialidad, al imperio español, al imperio europeo, a la civilización occidental, a Europa, a España, etcétera, ¿sí? Entonces, para la psicología, para la mentalidad del indigenismo y de las personas que siguen esta corriente, a pesar incluso a veces de que no hayan estudiado lo que es el marxismo y el indigenismo, ya tienen instalado en su mente, en sus pensamientos, culpar todo a los españoles. Los españoles son los malvados, los españoles son los que nos invadieron, los que violaron, los que mataron, los que asesinaron, los genocidios, etcétera, a pesar de que hay muchos autores y críticos con esta visión
de lo que sucedió hace aproximadamente unos 500 años eh, con, digamos, la llegada de los españoles a territorios americanos y incluso ahora surgen movimientos radicales de izquierda principalmente, donde que están tumbando estatuas de Cristóbal Colón, de los fundadores de algunas ciudades acá en el Ecuador y en América en general. Están haciendo actos vandálicos respecto a estas estatuas de la memoria histórica, aculpando justamente de que los españoles son lo peor y que nunca debían haber venido y que son terribles y que son los malvados, como siempre casi lo plantean las visiones marxistas. Entonces, haciendo referencia y una reflexión sobre el meme, es eso, o sea, hace una ironía porque siempre se dice que por culpa de los españoles tenemos que ir incluso a misa, se cuestiona el tema de las religiones, ¿no? Principalmente la religión católica. Y, y digamos, desde esa perspectiva dice, realmente cuando podríamos ir a las pirámides a ver sacrificios, haciendo también una ironía de que efectivamente antes de la llegada de los españoles no es que los indígenas o los incas, en el caso de Sudamérica, eran tampoco un imperio o una sociedad así como idealista, como que unos buenitos y pacíficos y pacifistas y que no hacían nada, sino que en algunos casos, por supuesto, más en los imperios incas y aztecas también habían sacrificios de personas a los dioses. Bueno, esa es una de las hipótesis que se plantea en torno a lo que sucedía en esos tiempos. Para algunos es una afirmación. Yo lo pongo como hipótesis porque hay que investigar más a fondo. Sin embargo, lo que quiero decir es que no es que antes de la llegada de los españoles todo era paz y amor. Ahí están las batallas, por ejemplo, entre los mismos incas, entre Atahualpa y Huáscar, que se querían matar y se mataron inclusive. Atahualpa mató a Huáscar en, y se generaron grandes guerras acá en el Imperio Inca por el poder que debían heredar estos dos personajes. Muchos sectores indigenistas, asimismo como muchos de los sectores marxistas, piensan que hay unos opresores y unos oprimidos. Entonces los opresores son los malvados españoles y los buenitos y los santitos y los buena gentes, por supuesto, entre comillas, son los indígenas y los prehispánicos. Y eso toman como referencia para la actualidad justificar muchos actos, incluso vandálicos, eh, en contra de la gente mestiza y, no sé, bueno, blanca y pocos acá en el país, la mayor parte somos gente mestiza. Entonces, más bien es un odio que se genera desde los sectores indigenistas, no digo de todos, pero sí de muchos líderes indígenas, especialmente de ciertos sectores, que creen que los malvados somos los mestizos y que somos los, mm, los genocidas que por poco nuestros ancestros les sacrificaron a sus ancestros y bueno, ahí hay tantos justificativos, sin darse cuenta que, por ejemplo, en el caso de la SUAY y de la región sur del Ecuador y asimismo en otras regiones, muchos de los sectores prehispánicos, eh, cuando llegaron los incas, tampoco estaban de acuerdo. También fue una invasión de los incas hacia los otros territorios, por ejemplo, como el contexto cañari acá en el austro del país, concretamente en Azuay, Cañar eh, y Morona, Santiago. Eh, los mismos cañaris fueron de alguna manera aliados de los españoles y por eso querían derrocarles al imperio inca que había invadido también estos territorios. Entonces, entre incas y cañaris tampoco es que se llevaban completamente bien. De pronto habían algunas alianzas y todo, pero había otra gente que cuestionaba mucho al imperio inca. Entonces, no todos los incas ni todos los cañaris son buenitos, ni son, o eran buenitos y eran así como que idealizan mucho ciertos sectores indigenistas. Entonces, traer cuestiones de lo que pasó hace 500 años a la actualidad para justificar actos vandálicos, para implementar una dictadura de los indígenas frente a los mestizos en la sociedad, argumentando que los mestizos somos lo peor de lo peor, cuando realmente no se dan cuenta que los mestizos también llevamos sangre y una identidad cultural mestiza, es decir, indígena o prehispánica,
cañari, inca y también hispánica, por supuesto. Y también en muchos de los casos también tenemos rasgos e identidades y genes inclusive de los afro, del pueblo afro o los negros que les decimos, ¿no? Entonces, el Ecuador principalmente es mestizo, ¿sí? Es eminentemente mestizo. Claro, unos un poquito más blanquitos, otros un poco más rojitos, otros un poco más negritos, pero somos mestizos al fin y al cabo. Y con ello no quiero decir que todos los indígenas sean unos malos, ni todos los negros sean unos malos, ni todos los blancos sean unos malos, sino que hay que respetar justamente esa diversidad, esa multiculturalidad. Pero lo preocupante no es esos indígenas, esos afros y, y esos sectores que piensan así, sino lo preocupante es la interpretación marxista y socialista del indigenismo. Y principalmente son algunos líderes indigenistas, ¿sí? Que son socialistas o post-socialistas o post-marxistas. Entonces, ellos creen que todos los mestizos somos unos terribles y que hemos hecho horrores a lo largo de la historia y que por eso ahora debe implementarse la dictadura de los indígenas frente a los mestizos o la dictadura de los negros frente a los mestizos. Entonces, estas cuestiones raciales, entre comillas, son preocupantes para el caso del mundo, con el Black Lives Matter, y también eso ha impactado también en muchas mentalidades y la psicología de los medios de comunicación que impactan al mismo tiempo en las personas y en las familias, donde que ahora te dicen fácilmente a un mestizo pelucón o te dicen eres un opresor o eres un malvado. Y nosotros como indígenas, como por lo tanto ustedes nos han explotado por 500 años, ese es el discurso que dicen. Entonces ahora ellos justifican que por lo tanto necesitamos un presidente indígena, necesitamos una líder indígena, necesitamos, o sea, entonces todo se basa en torno a esta separación de las razas. Y como hizo el marxismo antes, eh, ha venido haciendo el marxismo desde tiempos, hace unos más de 150 años, eh, y después con otros autores, como ustedes ven en pantalla, justamente ha sido provocar este odio entre clases sociales primero, y después, por supuesto, los odios entre razas, entre sexos, entre géneros, etcétera. Entonces, con el surgimiento de Marx en el siglo XIX, generó un pensamiento ligado, por ejemplo, a otros autores que recuperaron el pensamiento marxista y se pasaron de la lucha de clases a la lucha de razas, donde que algunas razas son oprimidas supuestamente, eh, y las razas que afirman que han sido las explotadas, bueno, posiblemente en alguna época sí lo fueron, no hay que negarlo completamente, pero no podemos caer en fanatismos ni en fundamentalismos. Eh, Se justifica con ello que debe haber una lucha de clases, de las clases indígenas y en algunos casos afroamericanas contra los mestizos y los blancos, diciendo que todo blanco o que todo mestizo es racista, que es un terrible, que es un malvado. Y donde son los opresores y los pobrecitos, las pobres víctimas son los indígenas, que no acceden a nada y bueno, también dan estadísticas y números, pero de acuerdo a lo que les conviene. Entonces, evidentemente que pueden haber racismos, no hay que negarlo, hasta la actualidad y quizás después, pero a veces los racismos se dan de lado a lado, ¿sí? Tanto desde los indígenas a los mestizos, como de los mestizos a los indígenas, de los indígenas hacia los negros, de los negros hacia los indígenas, de los negros hacia los blancos o mestizos y de los mestizos hacia los negros. O sea, evidentemente que somos una sociedad todavía que tiene esos rasgos, pero no podemos decir que todo blanco o que todo mestizo es el malo y los demás son los buenitos y son los ángeles. Entonces, esta cuestión de ángeles y demonios, ese es justamente lo que hay que ir cuestionando. O sea, se pone como ángeles a los indígenas y como demonios a los mestizos. Y ante ello, pues
hay que implementar la dictadura de los indígenas porque los indígenas han sido explotados durante 500 años y todo ese discurso ya marxista que nos conocemos en los medios de comunicación y que les escuchamos a estos sectores indígenas cuando están frente a las cámaras o frente a los micrófonos o en algunas entrevistas. Entonces, hay que cuidarnos mucho de estos sectores indigenistas que están tomando los principios de Marx y después, por supuesto, de otros autores como Antonio Gramsci, Herbert Marcuse de la Escuela de Frankfurt, como Pierre Bourdieu, por ejemplo, también, sociólogo francés. Y de ahí han surgido otros líderes también americanos que tienen una visión marxista y indigenista también en América Latina, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, Enrique Dussel tiene una visión bastante marxista del indigenismo. Aníbal Quijano también es otro indigenista marxista. Aníbal Quijano es un peruano que ha desarrollado todo un marco conceptual en torno a la colonialidad, ¿sí? Con una visión marxista. Entonces, Edgardo Landers también ha tenido una perspectiva indigenista o tiene una perspectiva indigenista de la Universidad de Venezuela, Universidad de Venezuela en Caracas, y un bastante aclamado autor que anda rondando por algunas universidades también, públicas y privadas, que es el ecuatoriano que vivió muchos años en México, Bolívar Echeverría, este personaje que ahora está siendo rescatado por algunos sectores marxistas y socialistas, entre comillas, democráticos o socialdemócratas. Entonces, también tiene una perspectiva indigenista ligado al marxismo y al post-marxismo, o al neomarxismo también. Y entonces hay que tener mucho cuidado de estos discursos, de dejarnos convencer fácilmente por estos discursos hegemónicos en contra de los mestizos y que los indígenas son los ángeles y los mestizos son los malvados. Y también Alicia Garza, que es esta afroestadounidense, esta afroamericana, perdón, que fue una de las promotoras o fundadoras del Black Lives Matter, este movimiento por las vidas de los afroamericanos en Estados Unidos y que ahora ha generado todo un movimiento antifascista supuestamente y que ha recorrido el mundo por la muerte de un afroamericano, Floyd, frente a un policía, que bueno, es un caso específico y habría que analizar las causas y los motivos y hacer el proceso de justicia como se debe. Pero para estos sectores es un acto racista y por lo tanto justifican todo un movimiento o un colectivo de raíces principalmente de índole de izquierdas o marxista para decir que es un acto de índole racial contra los negros, cuando realmente eso no puede ser tan cierto como afirman tales movimientos y sectores, ya que hay ya los afroamericanos ya han tenido sus derechos desde hace muchos años, quizás antes de los 50, de los 60 del siglo XX, todavía eran vulnerados en sus derechos de libertad, pero ya a partir de la segunda mitad del siglo XX, eso ha ido cada vez disminuyendo. Ahora estamos en el siglo XXI y decir que eso es solamente un acto racista puede generarnos mucha confusión. Entonces, más bien hay que analizarlo con más detenimiento, ya que más bien puede ser un acto no tanto racista, sino un acto político de las izquierdas para irse en contra de el sistema de los blancos, en el caso americano. Y eso ha tenido un impacto también en territorios como el Ecuador y América Latina y América Hispana para justificar actos vandálicos en contra de los colonizadores, de Colón, de Francisco Pizarro, etcétera, tumbando sus monumentos y como un acto simbólico contra los mestizos y contra los blancos. Pero en el caso ecuatoriano principalmente somos mestizos, como ya había mencionado. Tenemos sangre e identidad indígena, africana y europea. En el caso, por ejemplo, también europeo, los españoles tampoco es que son una raza pura, porque España también 700 años fue invadida y colonizada por el imperio musulmán, por el Islam, el imperio
islámico, ¿sí? Entonces, España 700 años también estaba controlada por estos sectores. Y sin embargo, ellos se han desarrollado y no han tenido que estarse quejando tanto de ese imperialismo islámico que han tenido 700 años, más inclusive que supuestamente los españoles acá en el territorio ecuatoriano, a pesar de que ya hace más de 200 años ya no están tan presentes acá en nuestro país. Entonces, tener cuidado con estos discursos y por lo tanto han surgido críticos también con estas perspectivas demasiado radicales de los indigenismos ligados al marxismo y a neonacionalismos, también les denomino yo. Por ejemplo, hay autores importantes que más bien les sugiero y que contradicen un poco a los autores y pensamientos de tipo marxista, y estos autores más bien defienden la libertad. Eh, y evitar estos conflictos supuestamente raciales que existen en el mundo. Por supuesto, no estamos a favor del racismo, eso que quede bien claro, sino que más bien hay racismo de lado y lado, ¿sí? De los indígenas a los mestizos y de los mestizos a los indígenas. Siguen habiendo, posiblemente, digamos, posterior hayan casos de estos, pero no es justificable armar todo un vandalismo a nivel nacional o mundial, con sectores básicamente de la izquierda radical. Entonces, algunos críticos al indigenismo y al neonacionalismo han sido, por ejemplo, Raymond Aron, Mario Vargas Llosa, el peruano, Antonio Escotado, sí, este filósofo e intelectual español. También Fernando Savater ha cuestionado mucho el nacionalismo en el caso español, especialmente con los grupos de extrema izquierda y nacionalistas como ETA. Entonces, Fernando Savater ha reivindicado la nación española y allá en su país. Asimismo, hay otros autores como Fernando Díaz Villanueva, también otro español, un tío blanco hetero, que es este personaje bastante cómico y irónico con las posiciones marxistas. Entonces, les recomiendo, también tienen un canal de YouTube, Fernando Díaz Villanueva y un tío blanco hetero. Visiten sus páginas y ahí van a encontrar mucha información sobre estos dos personajes muy importantes que cuestionan al indigenismo y al nacionalismo marxista. En el caso ecuatoriano tenemos dos personajes importantes que han desarrollado todo un sistema de pensamiento en la actualidad y que son contemporáneos. Tenemos, por ejemplo, a Francisco Núñez del Arco, que también tiene una revisión histórica de lo que ha pasado con España y con Ecuador. Entonces les reviso que les invito a que revisen sus entrevistas y sus publicaciones en las redes sociales y en YouTube también. Francisco Núñez del Arco. También tiene un canal en YouTube, tienen un canal con un grupo que se llama El Otro Ecuador en YouTube. Busquen El Otro Ecuador. Ahí van a encontrar sus entrevistas, sus conferencias y sus foros donde participa hablando de la hispanidad. Mamela Fiallo también es una líder ecuatoriana que ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos y después en Argentina. También cuestiona mucho estas visiones bastante marxistas y radicales de la izquierda. Entonces, revisen a estos autores, nos pueden dar muchas luces para criticar a estos indigenismos radicales que quieren hacernos creer que todos los mestizos somos unos opresores, que somos unos malvados, que somos unos racistas, y supuestamente para ellos todos los indígenas son unos buenitos, son los angelitos, son los oprimidos, las víctimas de los mestizos. Entonces, revisen a ellos porque esas visiones que les estoy diciendo pueden ser muy peligrosas para implementar una dictadura o un totalitarismo de los indígenas frente a los mestizos, en las leyes, en la sociedad, etc. Especialmente en el siglo XXI. ¿Ya?
posiblemente antes del siglo XX y del siglo XXI, evidentemente han existido represiones contra los indígenas, pero también han existido represiones contra los mismos mestizos y contra los mismos blancos. Entonces, eh, tampoco podemos tergiversar la historia solamente para un lado. Ni tampoco estamos queriendo justificar a los blancos, ni justificar a los mestizos. ¿Ya? Entonces somos seres humanos y hay que analizar los actos o los hechos de acuerdo a su contexto y a su situación desde diferentes miradas. Entonces aquí ustedes tienen la mirada que ya les mostré de los marxismos, indigenismos y neonacionalismos, como ven en pantalla, que tienen ese sistema de pensamiento, frente a otros personajes que critican esas posiciones y que más bien hablan de una libertad. Entonces son visiones medio contrapuestas para entender lo que está sucediendo. Entonces, las dos caras de la moneda para reflexionar sobre esta psicología de lo que es el indigenismo. Bueno, con esto creo que estoy terminando. Espero que cualquier comentario, duda me hagan llegar a mis diferentes redes sociales, me sigan, puedan hacer sus comentarios, sus reflexiones y sus aportes también, ¿por qué no? Lo único que les pido es abrir nuestra mente a diferentes posiciones ideológicas y no estar extremadamente sesgados o radicales en determinadas posiciones. Especialmente cuando el marxismo ha tomado o se ha hecho dueño del indigenismo, del feminismo, del ecologismo y otros ismos. Entonces, el riesgo justamente es de esa visión extremadamente marxista, donde que ya no es la lucha de clases, sino la lucha de sexos, la lucha de razas, etc. Entonces, les invito a que reflexionemos sobre esta situación, generemos debates, análisis, etc. Visítenme también en mis otras redes sociales de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Blogger, LinkedIn. Y si gustan, también me pueden llamar al teléfono que ustedes ven en pantalla, acá en el Ecuador. Compartan este video, no se olviden, y si es que quieren auspiciar estos videos y que siga haciéndolo, también quieren sus auspicios, quieren dar a conocer sus negocios, sus microempresas, sus emprendimientos, sus productos o servicios, estoy a las órdenes para colocar publicidad en estos videos. Pasen bien, ha sido un gusto. Chao, chao.